Existe una tecnología que almacena electricidad sin reacciones químicas, sin pérdida de capacidad y sin riesgo de incendio. Responde en 4 milisegundos. Funciona entre -40 y 70 grados Celsius temperaturas que destruirían una batería de ion de litio convencional. Puede entregar hasta 100.000 ciclos de carga, mientras que la batería promedio de un hogar suele fallar después de 3.000. Esta tecnología no es nueva. De hecho, sus principios fueron utilizados hace más de 6.000 años antes de Cristo. Los laboratorios Sandia National Laboratories sitúan su origen en torno al año 6000 a.C., mucho antes del desarrollo de la escritura o el uso del bronce. A lo largo de la historia, cada civilización que trabajó con arcilla descubrió este principio de manera independiente: Mesopotamia, China, Egipto y el Valle del Indo. La física detrás de esta tecnología no ha cambiado en más de 8000 años. Sin embargo, en la actualidad, ningún sistema residencial basado en este principio ha logrado certificación UL 9540 en Estados Unidos. No existen instaladores formados para implementarlo ni tasadores que sepan cómo valorarlo. Aunque los códigos de construcción lo permiten técnicamente, la infraestructura simplemente lo ignora. Mientras tanto, la industria de baterías de ion de litio genera aproximadamente 75.000 millones de dólares al año. En contraste, todo el mercado global de almacenamiento por volante de inercia apenas alcanza 435 millones, menos del 1%. No porque la tecnología haya fallado, no porque la física haya cambiado, sino porque no se puede construir un modelo de negocio basado en un dispositivo que prácticamente nunca necesita ser reemplazado. Esto es almacenamiento de energía por volante de inercia. Y esta no es una historia de prohibición directa, es una historia de invisibilidad estructural, de cómo una industria masiva llenó todo el espacio disponible, dejando fuera a una tecnología que simplemente no encajaba en su modelo económico. Bienvenido al legado olvidado. El archivo se abre en Mesopotamia, alrededor del año 6000 a.C. Un alfarero se inclina sobre un disco de piedra pesado. El disco pesa aproximadamente 40 kilogramos, es denso, circular, y está montado sobre un eje de madera incrustado en tierra compacta. El artesano impulsa la base con el pie descalzo. El movimiento inicial dura menos de un segundo. Sin embargo, la rotación continúa durante varios minutos. Sin fórmulas, sin teoría, sin conocimiento formal, el principio ya estaba completo. Una masa giratoria pesada puede almacenar energía. El esfuerzo humano no es constante. Llega en impulsos irregulares, cortos, imperfectos. Pero el disco transforma esa energía discontinua en un movimiento fluido y continuo. El pie entrega potencia en ráfagas. La piedra la distribuye en el tiempo. Este simple sistema resolvió uno de los problemas fundamentales de la energía: cómo suavizar la variabilidad de la fuerza humana. Sin saberlo, ese alfarero había construido el primer sistema de almacenamiento de energía cinética de la historia. Lo notable no es solo el descubrimiento, sino su repetición. Civilizaciones separadas por miles de kilómetros llegaron exactamente a la misma solución. En China, Egipto y el Valle del Indo, el mismo principio apareció una y otra vez. No hubo contacto directo, no hubo transferencia de conocimiento documentada. Fue una convergencia inevitable dictada por la física. Cuando una cultura necesitaba convertir esfuerzo intermitente en producción continua, descubría el volante de inercia. Según el informe SAND 2015-3976 de Sandia National Laboratories, esta tecnología no solo es antigua, es anterior a muchas de las bases de la civilización moderna. Es más antigua que la rueda utilizada en transporte, más antigua que la metalurgia del bronce y más antigua que los sistemas de escritura organizados. Durante más de 8000 años, el principio permaneció intacto: energía almacenada en masa. En rotación, no en reacciones químicas, no en diferencias de altura, sino en movimiento puro. El archivo avanza 5000 años. En la Europa medieval, entre 1070 y 1125, un monje benedictino llamado Theophilus Presbyter compiló un tratado técnico titulado De Diversibus Artibus. Este documento no era un simple manuscrito religioso.
Era un manual detallado sobre metalurgia, fabricación de vidrio y técnicas de pintura utilizado en monasterios de toda Europa. Entre sus páginas aparentemente ordinarias, se encontraba una observación crucial: el uso del volante de inercia como un dispositivo mecánico general, no limitado a la alfarería, sino aplicable a cualquier sistema rotacional que necesitara estabilidad. Siglos después, el historiador Lynn White Jr. identificaría este texto como la primera referencia documentada del volante de inercia en un contexto mecánico más amplio. El principio seguía siendo el mismo: almacenar energía en una masa giratoria para suavizar variaciones en la entrada de fuerza. Pero ahora su aplicación se expandía más allá del taller del alfarero hacia la ingeniería funcional. Alrededor del año 1200 apareció la rueca. Este dispositivo transformó la producción textil en 3 continentes. La rueda giratoria pesada y constante actuaba como un volante de inercia. Entre cada impulso del pedal, la rueda mantenía el movimiento, permitiendo que el hilo se produjera de manera continua. La energía humana, nuevamente intermitente, se convertía en un flujo estable gracias a la inercia rotacional. Luego llegó la revolución industrial. En la década de 1780, James Watt y James Pickard integraron el volante de inercia con el cigüeñal de la máquina de vapor. El pistón empujaba en ciclos discontinuos, pero el volante mantenía la rotación constante. Este acoplamiento resolvió un problema fundamental: convertir movimiento alternativo en movimiento rotacional continuo. Y ese movimiento continuo impulsó fábricas enteras. En 1876, la máquina Corliss Centennial, símbolo del poder industrial estadounidense en la Exposición de Filadelfia, alcanzó una altura de 12 metros y produjo más de 1 megavatio de potencia. Sus volantes de inercia tenían 9 metros de diámetro. En el corazón de esta máquina no había química ni combustión compleja, sino una masa giratoria almacenando energía entre cada ciclo de potencia. Durante miles de años, este principio funcionó sin fallar. Durante miles de años, el volante de inercia resolvió un problema específico: suavizar la entrega de energía. Pero suavizar no es lo mismo que almacenar. Un torno de alfarero mantiene el movimiento durante minutos. Una máquina industrial lo hace durante fracciones de segundo. La pregunta que cambió todo fue simple: ¿qué pasaría si quisiéramos almacenar energía no por segundos, sino por horas? La diferencia es crítica. En sistemas tradicionales, la energía almacenada en un volante se pierde rápidamente debido a la fricción y la resistencia del aire. Cada contacto físico entre componentes genera disipación. Cada segundo de rotación implica una pérdida inevitable. Para transformar el volante en un sistema de almacenamiento real, capaz de competir con baterías, era necesario resolver un problema fundamental: ¿cuánto puede girar un disco antes de destruirse? ¿Y cuánto tiempo puede mantener esa energía sin perderla? En 1917, el ingeniero suizo Aurel Stodola, trabajando en el ETH de Zúrich, publicó uno de los primeros análisis teóricos rigurosos sobre el esfuerzo en discos rotacionales. Su trabajo no era experimental, sino matemático. Calculó con precisión los límites de velocidad de rotación antes de que un disco colapsara estructuralmente. En otras palabras, definió el punto exacto en el que la energía almacenada se convierte en destrucción mecánica. Este análisis sentó las bases para el desarrollo de volantes de alta velocidad. Sin embargo, durante décadas permaneció como una solución sin aplicación práctica. La teoría existía, pero la ingeniería aún no podía aprovecharla completamente. Los materiales, los sistemas de soporte y las condiciones de operación no estaban preparados para sostener discos girando a velocidades extremas durante largos periodos. El problema no era la idea, el problema era la ejecución. El avance llegó en 1946, cuando un ingeniero suizo llamado Björn Storsand planteó una pregunta directa: ¿puede un vehículo funcionar utilizando únicamente un volante de inercia? La empresa Oerlikon decidió probarlo. Así nació el Gyrobus, un experimento que trasladó el concepto del laboratorio a la vida real. El sistema era radicalmente diferente a cualquier vehículo de su época. En lugar de un motor de combustión o un tanque de combustible,
El girobús utilizaba un volante de inercia de aproximadamente 1.500 kilogramos, girando a 3.000 revoluciones por minuto. Este volante estaba instalado bajo el compartimento de pasajeros. Un motor eléctrico lo aceleraba en estaciones de carga durante aproximadamente 3 minutos. Una vez cargado el autobús, podía recorrer hasta 6 kilómetros antes de necesitar otra recarga. El servicio comercial comenzó en octubre de 1953, conectando Yverdon-les-Bains con Grandson, en Suiza. Más tarde el sistema se expandió a Leopoldville, en el Congo belga, donde operaron 12 unidades representando la mayor implementación de esta tecnología. Los vehículos funcionaban en condiciones de calor tropical, transportando pasajeros sin emisiones, sin combustión y sin dependencia del petróleo. Cada ruta, cada día, el sistema cumplía con su propósito. Sin embargo, en 1959, todos los servicios fueron cancelados. La razón no fue técnica, fue económica. El girobús requería infraestructura específica, estaciones de carga cada pocos kilómetros. El diésel, en cambio, solo necesitaba un tanque que podía llenarse en cualquier lugar. La conveniencia superó a la eficiencia. La física quedó en segundo plano frente a la logística. Hoy solo sobrevive una unidad conservada en el Museo de Tranvías y Autobuses de Amberes. Un recordatorio silencioso de una tecnología que funcionó perfectamente, pero que fue desplazada por una solución más simple de implementar. Durante miles de años el volante de inercia había funcionado sin fallar, pero en la era moderna funcionar no era suficiente. Durante miles de años todos los volantes de inercia compartieron el mismo límite invisible, la fricción. Cada sistema, desde el torno del alfarero hasta las máquinas industriales, perdía energía constantemente debido al contacto físico. Los rodamientos mecánicos tocaban el eje. El aire ofrecía resistencia. El resultado era inevitable. La energía almacenada se disipaba con el tiempo. Un volante que debería girar durante días en la práctica se detenía en cuestión de horas. A finales de la década de 1980, un físico decidió enfrentar este problema directamente. Richard F. Post no era un ingeniero convencional. Había dedicado décadas a la investigación de fusión nuclear en el Lawrence Livermore National Laboratory, donde trabajó durante 63 años. En 1978, recibió el premio James Clerk Maxwell por sus contribuciones a la física. Pero cuando el financiamiento para la fusión fue recortado, su equipo se redujo y su proyecto se detuvo. Tenía más de 70 años. La mayoría se habría retirado. Él comenzó de nuevo. Post entendió que el problema no era la velocidad ni la masa, era el contacto. En su oficina mantenía un cartel simple: "It's the bearings, stupid". Su solución fue eliminar completamente el contacto físico mediante el uso de rodamientos magnéticos pasivos. Junto con su colaborador Klaus Hallbach, desarrolló una configuración conocida como arreglo Hallbach, capaz de generar campos magnéticos que estabilizan un rotor sin necesidad de control activo. En este sistema el rotor literalmente flota. No toca ninguna superficie. Gira dentro de una cámara de vacío eliminando la resistencia del aire. No hay fricción mecánica, no hay desgaste, no hay necesidad de lubricación. La energía deja de escapar a través de pérdidas invisibles. El resultado fue un salto radical en eficiencia. Más del 90% de la energía podía recuperarse después del almacenamiento. La base física de este sistema se resume en una ecuación fundamental: E equals 1 to I omega 2, E equals 2 1. E omega 2. La energía almacenada depende del momento de inercia y del cuadrado de la velocidad angular. Esto significa que duplicar la velocidad de rotación cuadruplica la energía almacenada. Por esta razón, los volantes modernos operan entre 9.000 y 60.000 revoluciones por minuto, muy por encima de los sistemas históricos. Richard Post continuó trabajando en sus diseños hasta sus últimos años. Registró patentes incluso después de los 90 años, una de ellas aprobada en 2017 después de su muerte. Había resuelto el problema que había limitado esta tecnología durante milenios. El volante de inercia ya no estaba restringido por la fricción. Ahora podía girar casi indefinidamente.
Con el problema de la fricción resuelto, la tecnología del volante de inercia entró en una nueva fase. Ya no se trataba de una curiosidad mecánica, sino de un sistema de almacenamiento de energía competitivo. En 2007, investigadores de la Universidad de Uppsala, Björn Bolund, Hans Bernhoff y Mats Leijon publicaron un análisis detallado en Renewable and Sustainable Energy Reviews. Evaluaron sistemas modernos con rodamientos magnéticos y cámaras de vacío. Sus resultados fueron claros. Eficiencias de ida y vuelta entre 91% y 95%, comparables con las baterías de ion de litio, pero sin degradación química. Esto cambia completamente la ecuación económica. Un sistema de volante de inercia puede cargarse y descargarse hasta 100.000 veces sin pérdida significativa de rendimiento. En contraste, una batería de ion de litio comienza a degradarse desde el primer ciclo y normalmente requiere reemplazo después de aproximadamente 3.000 ciclos. En términos prácticos, esto significa décadas de operación continua sin sustitución. Sin embargo, esta tecnología no es perfecta. Existe una limitación inherente a la pérdida de energía con el tiempo. Incluso con sistemas optimizados, un volante de inercia pierde entre 2% y 5% de su energía por hora, debido a pequeñas imperfecciones en el vacío y pérdidas residuales en los campos magnéticos. Esto lo hace inadecuado para almacenamiento a largo plazo de semanas o meses. Pero en aplicaciones donde la energía se utiliza de manera frecuente, esta desventaja se convierte en irrelevante. En sistemas solares residenciales donde la energía se genera durante el día y se consume durante la noche, el ciclo es constante. El volante rara vez se detiene por completo. Funciona en un estado dinámico continuo, cargando y descargando energía en intervalos regulares. Desde el punto de vista económico, los datos refuerzan esta ventaja. Estudios de la Universidad de Australia del Sur, basados en datos de Amber Kinetics, estiman un costo nivelado de almacenamiento de aproximadamente 7 centavos por kilovatio hora. En comparación, las baterías de ion de litio, considerando reemplazos durante 30 años, oscilan entre 14 y 39 centavos por kilovatio hora. Mismos electrones, misma energía solar, diferente costo total. A pesar de sus ventajas técnicas y económicas, el volante de inercia no domina el mercado. Para entender por qué es necesario observar el ecosistema completo. La industria de baterías de ion de litio genera aproximadamente 75.000 millones de dólares al año y se proyecta que alcance entre 140.000 y 865.000 millones para 2035. No se trata solo de una tecnología. Es una red masiva de producción, distribución, regulación y adopción global. Empresas como Tesla han consolidado esta posición. Su sistema Powerwall capturó aproximadamente 63% de las cotizaciones de baterías residenciales en Estados Unidos durante la segunda mitad de 2024. Junto con Enphase Energy, controlan cerca del 92% del mercado doméstico. Además, la tasa de adopción de baterías en nuevas instalaciones solares alcanzó el 45%, el nivel más alto registrado. Esto no es competencia directa, es dominancia estructural. Los ecosistemas no requieren conspiraciones, solo necesitan masa crítica. Una vez que una tecnología alcanza suficiente escala, todo comienza a adaptarse a ella. Laboratorios de prueba, programas de formación, códigos de construcción, sistemas de seguros y modelos de valoración inmobiliaria. Todo se alinea en torno a una única solución dominante. El estándar UL 9540 actúa como una puerta de entrada para sistemas de almacenamiento energético en América del Norte. Técnicamente, incluye tanto baterías como sistemas mecánicos como los volantes de inercia. Sin embargo, en la práctica está diseñado alrededor de problemas específicos de las baterías, como el riesgo de sobrecalentamiento o fuga térmica, problemas que los volantes de inercia no presentan. Aunque la tercera edición del estándar, publicada en abril de 2023, añadió disposiciones para volantes de inercia, ningún sistema residencial ha obtenido esta certificación hasta principios de 2026.
y sin esta aprobación, ninguna autoridad permite su instalación. La puerta está abierta en teoría. En la práctica permanece cerrada. El informe SAND 2015-10759 de Sandia National Laboratories lo resume claramente. Los estándares específicos para esta tecnología aún no están completamente desarrollados. Como resultado, los criterios de seguridad se derivan de principios básicos, como si se tratara de una innovación reciente, ignorando sus 8.000 años de historia. No fue necesario prohibir el volante de inercia. Bastó con construir un sistema que nunca lo incluyó. El caso de Beacon Power ilustra con precisión este conflicto entre tecnología y mercado. A mediados de la década de 2000, el ingeniero Matthew L. Lazarevich lideraba el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía a gran escala. Con experiencia en General Electric, donde dirigió equipos de más de 150 ingenieros, Lazarevich impulsó el diseño del sistema Gen 4 100 kilovatios de potencia, 25 kilovatios hora de capacidad y una vida útil de 125.000 ciclos. En 2011, la planta de Stephentown en Nueva York entró en operación. Contaba con 200 volantes de inercia generando una capacidad total de 20 megavatios. Este sistema proporcionaba aproximadamente 10% de la regulación de frecuencia de la red regional y corregía más del 30% de las desviaciones en tiempo real. Su tiempo de respuesta era de solo 4 milisegundos, mucho más rápido que las baterías convencionales. Técnicamente, el sistema funcionaba con una fiabilidad del 99%. Sin embargo, en octubre de 2011, la empresa se declaró en bancarrota. La planta continuó operando. Los volantes siguieron girando. Pero el modelo de negocio no sobrevivió. Lazarevich perdió su posición tras la adquisición de la compañía y posteriormente fundó Helix Power Corporation, enfocándose en sistemas de recuperación energética en estaciones de transporte. Su estrategia cambió a evitar el sistema regulatorio que había frenado su proyecto anterior. El problema no era el rendimiento, era la economía. Un sistema que dura 30 años no genera clientes recurrentes, no necesita reemplazos, no crea ciclos de consumo, no permite contratos de suscripción. Es una solución definitiva en un mercado diseñado para ingresos continuos. Mientras tanto, en Australia, una empresa llamada Key Energy decidió ignorar estas limitaciones del mercado. En 2023, instaló un sistema residencial de volante de inercia de 8 kilovatios y 32 kilovatios hora en Sawyers Valley. El sistema pesa 5 toneladas y almacena suficiente energía para un día completo de consumo doméstico. No contiene químicos, no presenta riesgo de incendio y no sufre degradación con el tiempo. El costo inicial es entre 20% y 40% mayor que el de una batería de ion de litio, pero a lo largo de su vida útil, produce hasta 300% más energía. En términos reales, significa pagar más una vez y no volver a pagar por reemplazos. Un sistema que puede durar más que una hipoteca. En 2024, China llevó este concepto a escala industrial. La planta de Dinglun, en la provincia de Shanxi, conectó 30 megavatios a la red, utilizando 120 unidades con levitación magnética. Una inversión de $48 millones. Es la instalación de volante de inercia más grande del mundo. Misma física, diferente estrategia. El patrón se repite una y otra vez. Tecnologías que funcionan, que duran décadas, que no requieren reemplazo, quedan fuera del mercado dominante. El almacenamiento por aire comprimido tiene solo 2 plantas operativas en el mundo en Huntorf, Alemania, construida en 1978, y en McIntosh, Alabama, construida en 1991. Ambas siguen funcionando. Ninguna ha sido replicada a gran escala en más de 30 años. El almacenamiento por gravedad demuestra eficiencias cercanas al 85%, con tiempos de respuesta inferiores a un segundo, y vidas útiles de hasta 50 años. Sistemas como los desarrollados por Gravitricity y Energy Vault han sido implementados, pero su adopción global sigue siendo mínima. La tecnología funciona. El mercado no la adopta.
Incluso soluciones más simples como los sistemas de almacenamiento térmico con hielo o los tubos de intercambio térmico subterráneos han demostrado rendimientos superiores a sistemas convencionales. Coeficientes de rendimiento entre 18 y 50, comparados con 3 a 5 en bombas de calor tradicionales. Sin embargo, menos del 20% de los edificios de energía casi nula los utilizan. El patrón es claro. Las tecnologías que no se degradan no generan demanda recurrente, no crean clientes que regresen, no encajan en modelos económicos basados en consumo continuo. No necesitan contratos de servicio ni ciclos de reemplazo. Son soluciones permanentes en un sistema diseñado para la obsolescencia. Richard F. Post trabajó durante 63 años en el Lawrence Livermore National Laboratory. Resolvió el problema de los rodamientos. Eliminó la fricción. Hizo posible el giro casi perpetuo. Murió en 2015 a los 96 años, aún registrando patentes, aún trabajando con la misma curiosidad que lo definía. El volante de inercia no necesita convencer al mercado. No depende de campañas publicitarias ni de redes de distribución. No requiere actualizaciones ni reemplazos. Simplemente gira. Almacena energía en movimiento y la libera cuando se necesita, sin químicos, sin degradación, sin dependencia. Hace 8.000 años, un alfarero descubrió que un disco pesado podía almacenar energía entre cada impulso. Esa verdad no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el sistema que decide qué tecnologías se adoptan. No se eligió la mejor solución. Se eligió la más rentable dentro de un modelo específico. El volante de inercia no fue olvidado por accidente. Fue ignorado porque no encajaba.